Era la fiesta más exclusiva de Madrid, en el salón de gala del Hotel Villa Magna, cuando Luna Benítez entró con su mono de mecánico azul aún manchado de grasa. 12 años, cabello recogido en una coleta despeinada, zapatos gastados que rechinaban sobre el mármol, mientras todos los invitados en smoking y vestidos de noche se giraban a mirarla con disgusto. Su padre Carlos, el mecánico que reparaba los coches de lujo de los ricos, la había llevado pensando que merecía ver cómo vivía la otra mitad del mundo. Pero cuando Luna se acercó al piano de cola que dominaba el centro del salón, comenzaron las risas crueles. «Mira a la pequeña harapienta», susurraban las señoras elegantes. «Que alguien llame a seguridad», se burlaban los niños vestidos como pequeños adultos. Lo que nadie sabía era que Luna tenía un secreto escondido en sus dedos manchados de grasa, un talento musical tan extraordinario que en 10 minutos reduciría al silencio a cada persona en ese salón, cambiando para siempre el destino de una familia pobre y revelando la verdad más cruda sobre el alma humana. Carlos Benítez trabajaba en el taller más humilde de Vallecas, entre el ruido ensordecedor del tráfico madrileño y el olor persistente de gasolina y aceite de motor. Sus manos permanentemente manchadas de grasa negra reparaban cada día los coches de lujo que pertenecían a un mundo que él solo podía imaginar. Ferrari, Lamborghini, Maserati pasaban por su taller como meteoros coloridos en un cielo gris de chapa y cemento. Su hija Luna tenía 12 años y los ojos más inteligentes que había visto jamás. A pesar de crecer en un pequeño apartamento sobre el taller, donde el silencio no existía y el aire siempre sabía a combustible, la niña había desarrollado una pasión incontenible por la música. Había aprendido sola a tocar el piano en un viejo teclado electrónico que Carlos había encontrado en un mercadillo de segunda mano. Cada tarde, cuando el taller cerraba y Madrid ralentizaba su ritmo frenético, Luna se sentaba frente a esas teclas amarillentas y tocaba melodías que parecían venir de otro mundo. Mozart, Chopin, Debussy cobraban vida bajo sus pequeños dedos manchados de grasa, transformando ese taller en una sala de conciertos imaginaria. Carlos la escuchaba desde abajo, apoyado en sus llaves inglesas, y sentía el corazón romperse por no poder ofrecer más a esa niña que se merecía todo. El destino llamó a su puerta un martes por la tarde de noviembre, cuando el doctor Ricardo Santamaría trajo su Bentley para la revisión anual. Era uno de los cardiólogos más famosos de Madrid, un hombre elegante y distante que trataba a Carlos con la cortesía fría reservada a los servicios necesarios, pero invisibles. Mientras esperaba que el coche estuviera listo, oyó las notas de un nocturno de Chopin filtrarse desde las escaleras que llevaban al apartamento. Se detuvo incrédulo. Esa ejecución era técnicamente perfecta, pero sobre todo rica en una emotividad que rara vez había escuchado incluso en conciertos profesionales. Cuando descubrió que era Luna quien tocaba, una niña que había aprendido sola viendo videos en internet, se quedó asombrado por su maestría natural. Durante media hora se quedó escuchando, cada vez más sorprendido por la naturalidad con que Luna pasaba de Bach a Rachmaninoff, interpretando cada pieza con una comprensión musical que iba más allá de su edad. Cuando ella terminó, Santamaría estaba emocionado y le dijo que tenía un talento extraordinario. Entonces hizo una propuesta que lo cambió todo. Esa noche se celebraba una fiesta benéfica en el salón de gala del Hotel Villa Magna, un evento exclusivo para recaudar fondos para el hospital pediátrico donde él trabajaba. Quería llevar a Luna, hacerla actuar delante de personas influyentes que podrían ayudarla. Carlos dudó, sabiendo que su hija no quedaría bien en ese ambiente, pero Santamaría insistió en que el talento no tenía clase social. Luna aceptó con el entusiasmo inocente de los niños que aún no comprenden cuán cruel puede ser el mundo. Se preparó con cuidado, lavándose las manos varias veces para quitar cualquier rastro de grasa, recogiendo el cabello en una coleta ordenada, poniéndose su único vestido limpio, que aún así parecía más miserable al lado de la elegancia que les esperaba. Cuando llegaron al hotel esa noche, Carlos y Luna se sintieron inmediatamente fuera de lugar. El portero los miró con sospecha. Los invitados los observaban con curiosidad mezclada con fastidio. Luna caminaba junto a su padre tratando de no tropezar en los mármoles pulidos,
agarrando fuerte su mano callosa, mientras las miradas de desaprobación los seguían a través del salón iluminado por arañas de cristal. El doctor Santamaría los recibió calurosamente, pero incluso él parecía de repente consciente de lo estridente que era el contraste entre Luna y el ambiente que los rodeaba. La niña se acercó al magnífico piano de cola Steinway que dominaba el centro del salón, ajena a las miradas despectivas que la seguían. Fue entonces cuando empezaron los susurros, luego las risas ahogadas, finalmente los comentarios abiertamente malvados. El mundo dorado de Madrid mostraba su rostro más cruel delante de una niña de 12 años que solo tenía la culpa de haber nacido en el lado equivocado de la ciudad. El salón de gala del Hotel Villamagna brillaba con una riqueza que Luna nunca había imaginado posible. Arañas de cristal de Bohemia colgaban del techo pintado al fresco, reflejando luces doradas sobre mármoles preciosos y muebles que costaban más de lo que su familia ganaba en un año. Los invitados se movían en ese espacio con la naturalidad de quien había nacido para pertenecer a ese mundo. Luna siguió al doctor Santamaría entre la multitud elegante, consciente de que cada paso que daba creaba un silencio de desaprobación a su alrededor. Su vestido limpio pero barato, los zapatos gastados, el cabello recogido con una goma simple, todo en ella gritaba su origen humilde en un ambiente donde hasta el más pequeño detalle hablaba de riqueza y refinamiento. Santamaría la presentó a varias personas como la joven promesa musical de la que hablaba, pero las sonrisas que recibía en respuesta eran frías, formales, carentes de cualquier calidez genuina. Las señoras elegantes la miraban de arriba a abajo, con ojos que medían el valor de las personas por el costo de sus vestidos. Los niños presentes, pequeñas copias en miniatura de sus padres ricos, la observaban con curiosidad, mezclada con superioridad. Cuando Santamaría anunció que Luna actuaría al piano, el murmullo de la multitud se hizo más intenso. Alguien comentó en voz lo suficientemente alta como para ser oído que era inapropiado hacer tocar a una niña de ese tipo en un evento tan prestigioso. Otros susurraban que seguramente era una broma publicitaria de mal gusto. Luna sentía el peso de esas miradas mientras se acercaba al piano Steinway. Era un instrumento magnífico, negro y brillante como un espejo, con una elegancia que resaltaba aún más su sencillez. Cuando se sentó en el taburete acolchado, sus piernas apenas tocaban los pedales, pero fue cuando empezó a levantar las manos hacia las teclas que la humillación alcanzó su punto álgido. Una señora con un vestido costoso exclamó en voz alta que esas manos sucias arruinarían el piano. Aunque Luna había hecho lo mejor que pudo para limpiarse, bajo las uñas quedaban rastros obstinados de la grasa del taller, manchas que en casa eran señal de honestidad y trabajo, aquí se convertían en símbolos de inadecuación. Un niño vestido con un traje de revista señaló hacia ella riéndose y preguntando por qué esa niña estaba tan sucia. Su risa cristalina, carente de maldad pero devastadora en su inocencia, desencadenó una reacción en cadena de sonrisas sarcásticas entre los adultos. Una mujer con joyas que brillaban más que las luces de la araña comentó a su amiga que no entendía qué pensaba Ricardo llevándola allí, que eso era un evento benéfico, no un zoológico. Las palabras golpearon a Luna como bofetadas, aunque la mujer había fingido susurrar. Carlos miraba a su hija con el corazón roto. Veía a su niña valiente, que trataba de mantener la dignidad mientras el mundo la juzgaba por algo que no podía controlar, haber nacido pobre. Luna permanecía sentada al piano, las manos suspendidas sobre las teclas, mientras a su alrededor la tormenta de comentarios crueles continuaba. Sus ojos, que normalmente brillaban de curiosidad y alegría cuando veía un instrumento musical, ahora se llenaban de lágrimas que trataba desesperadamente de contener. Fue en ese momento de silencio doloroso, con todos los ojos puestos en ella esperando que se fuera, que Luna tomó la decisión más valiente de su joven vida. En lugar de levantarse y huir como todos esperaban, puso delicadamente los dedos en las teclas y empezó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin llenaron el salón, suaves y melancólicas, cargadas de una tristeza que parecía nacer del corazón mismo de la niña. En ese momento, cada susurro se apagó
cada risa se detuvo, cada mirada despectiva se transformó en asombro incrédulo. El primer acorde del nocturno de Chopin se extendió por el salón con una pureza que hizo callar instantáneamente toda conversación. Los dedos de Luna se movían sobre las teclas con gracia, transformando completamente la atmósfera del salón. La melodía no era solo técnicamente perfecta, estaba impregnada de una emoción tan profunda que llegó directamente al alma de cada persona presente. Los huéspedes que pocos minutos antes se burlaban de ella, ahora la miraban con incredulidad creciente. ¿Cómo era posible que de esas pequeñas manos manchadas de grasa saliera una música tan sublime? La señora que había comentado despectivamente sus manos ahora la miraba hipnotizada. El niño que se había reído de su apariencia estaba callado, completamente absorto en la magia del piano. Luna cerró los ojos perdiéndose completamente en la música. Ya no existían las humillaciones, los juicios, la diferencia de clase. Solo existían ella y Chopin, un diálogo silencioso entre un alma infantil y el inmortal compositor que había sabido transformar el dolor en belleza. Cuando el último acorde se disolvió en el aire, el silencio fue total. Nadie se atrevió a moverse, como si temieran romper el hechizo. Luna volvió a abrir los ojos y por primera vez vio expresiones de respeto en los rostros que la rodeaban. No se detuvo ahí. Con movimiento fluido, comenzó la fantasía impromptu de Chopin, pieza de dificultad extrema que muchos pianistas adultos evitaban. Sus dedos danzaban creando cascadas de notas en un crescendo de virtuosismo puro. Cuando terminó, el aplauso se extendió hasta convertirse en una ovación de pie ensordecedora. Las mismas personas que la habían humillado ahora se levantaban para honrarla. Luna hizo una pequeña reverencia y por primera vez sonrió verdaderamente. Ya no era la niña pobre fuera de lugar, se había convertido en la pequeña pianista que había conquistado Madrid. Mientras los aplausos continuaban, una figura elegante se abrió paso entre la multitud. Madame Dubois, la directora del Conservatorio Real de Madrid, leyenda de la música clásica española. Madame Elise Dubois era una leyenda en el mundo musical europeo. Directora del Conservatorio Real de Madrid durante 20 años, había formado a algunos de los pianistas más famosos de la escena internacional. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Se acercó a Luna mientras el público se apartaba respetuosamente, todos conscientes de su reputación de perfeccionista intransigente. Cuando le preguntó a Luna cuántos años llevaba estudiando piano, la niña respondió tímidamente que nunca había estudiado realmente, que había aprendido sola viendo videos en Internet. La respuesta provocó un murmullo de incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien sin formación tocara a ese nivel? Madame Dubois asintió estudiando cada detalle de la niña. Había oído hablar de talentos naturales, pero ver tal pureza musical en una niña autodidacta la conmovía profundamente. Cuando le preguntó si conocía a Chopin, Luna explicó entusiasmadamente que era su compositor favorito, que cuando tocaba sus piezas sentía como si le hablara a través de las notas. Lo que dijo después lo cambió todo. Madame Dubois le ofreció a Luna una beca completa en el conservatorio, incluyendo clases privadas con los mejores maestros y un programa que podría llevarla a los escenarios más importantes del mundo. Carlos escuchaba incrédulo. Siempre había sabido que el conservatorio era inalcanzable para su familia. Ahora esa posibilidad se materializaba como un milagro. La oferta incluía también una actuación en el Teatro Real durante el concierto benéfico de Navidad, que sería transmitido por televisión. Los invitados que al principio habían ridiculizado a Luna ahora la rodeaban con respeto, algunos pidiendo autógrafos. Era increíble cómo el mundo cambiaba cuando reconocía el valor de una persona. Carlos apretó fuerte la mano de su hija, incrédulo por el giro que había tomado su vida. Desde mañana todo sería diferente. Luna ya no sería solo la hija del mecánico, sino la joven pianista que había conquistado Madrid. Los meses que siguieron a esa noche mágica en el Hotel Villa Magna transformaron completamente la existencia de la familia Benítez. Luna comenzó las clases en el Conservatorio Real de Madrid con un entusiasmo que contagiaba a todos los que la rodeaban. Cada mañana se levantaba al amanecer
para sumergirse en un mundo de estudio musical intensivo que la nutría como el agua nutre a una planta sedienta. Madame Dubois había asignado a Luna al profesor Martínez, uno de los pianistas más respetados de Europa, que inicialmente había sido escéptico sobre la idea de enseñar a una niña autodidacta, pero después de la primera clase había quedado completamente conquistado por su musicalidad natural y el hambre de aprendizaje que demostraba. Los días de Luna en el conservatorio eran intensos y rigurosos. Teoría musical por la mañana, técnica pianística por la tarde, historia de la música por la noche. Pero para ella nunca era suficiente. A menudo se quedaba en las salas de estudio hasta muy tarde, explorando repertorios cada vez más complejos, absorbiendo conocimientos con la velocidad de quien finalmente está descubriendo su destino. Carlos observaba la transformación de su hija con orgullo mezclado con nostalgia. Su niña estaba creciendo y madurando a una velocidad que a veces lo asustaba. Luna ahora hablaba con competencia de compositores, de los que él nunca había oído hablar. Discutía interpretaciones musicales con una profundidad que lo dejaba asombrado, pero la verdadera prueba del talento de Luna llegó cuando Madame Dubois decidió que estaba lista para la actuación en el Teatro Real. Era una oportunidad que muchos pianistas profesionales sueñan toda la vida, y Luna la tendría a solo 13 años. El concierto benéfico navideño sería transmitido en directo por televisión, con una audiencia de millones de espectadores. Los preparativos fueron intensos. Luna tenía que aprender un programa ambicioso que incluía Chopin, Rachmaninoff y Debussy. Horas y horas de ensayos, de perfeccionamiento de cada nota individual, de búsqueda de la interpretación más auténtica. El profesor Martínez trabajaba con ella con una dedicación que iba más allá del deber profesional. La noticia de la actuación de Luna en el Teatro Real dio la vuelta a Madrid. Los periódicos comenzaron a interesarse por la historia de la niña prodigio del taller, como había sido apodada. Fotógrafos y periodistas comenzaron a presentarse en el taller de Carlos, deseosos de contar esta historia moderna de Cenicienta musical. Carlos manejaba la atención mediática con la sabiduría simple de quien siempre había trabajado con las manos. Protegía a Luna del exceso de publicidad, pero al mismo tiempo estaba orgulloso de que el mundo finalmente reconociera el valor de su hija. La noche del concierto en el Teatro Real llegó en un torbellino de emociones. Luna, ahora vestida con un elegante vestido de concierto que Madame Dubois había mandado confeccionar especialmente para ella, miraba el teatro más famoso del mundo llenarse de público. En los palcos reconocía algunas de las caras que la habían ridiculizado esa noche en el hotel, ahora presentes para honrarla. Cuando subió al escenario del Teatro Real, Luna sintió el peso de la historia de ese lugar legendario. Se sentó al piano Steinway y comenzó su programa. Su interpretación del nocturno en mi bemol mayor de Chopin fue de una madurez artística que dejó sin aliento al público, pero fue en los momentos más difíciles, en el concierto N.2 de Rachmaninoff, donde Luna demostró verdaderamente su crecimiento musical. Cuando el último acorde resonó en el silencio del Teatro Real, el aplauso que siguió fue ensordecedor. El público se puso de pie, tributándole una ovación que duró 10 minutos. Carlos, sentado en el patio de butacas con los ojos llenos de lágrimas, miraba a su hija que saludaba al público del Teatro Real y pensaba en cuánto camino habían recorrido desde esa noche humillante en el hotel. 5 años después de esa primera actuación en el Teatro Real, Luna Benítez se había convertido en una de las pianistas más prometedoras de su generación. A los 18 años ya había tocado en las salas de conciertos más prestigiosas de Europa. Había grabado su primer álbum con una discográfica internacional y, sobre todo, había mantenido esa pureza musical y esa humildad que la habían hecho especial desde el principio. El éxito no había cambiado su relación con su padre. Carlos continuaba gestionando su taller, ahora con la ayuda de 2 empleados que le permitían más tiempo libre para seguir la carrera de Luna. El apartamento sobre el taller había sido renovado y ahora albergaba un piano de cola donde Luna volvía a tocar cada vez que necesitaba reencontrar sus raíces. La verdadera satisfacción para Luna no venía solo del éxito personal, sino del proyecto que había iniciado junto a su padre.
la Fundación Luna Benítez para jóvenes músicos desfavorecidos. Con los ingresos de sus conciertos, había creado becas para niños pobres que mostraban talento musical, ofreciéndoles las mismas oportunidades que ella había recibido. Cada mes, en el taller transformado en sala de ensayos, Luna daba clases gratuitas a niños del barrio. Veía en cada uno de ellos a sí misma a los 12 años y se esforzaba en demostrar que el talento no tiene clase social, que la música puede ser el puente que conecta mundos aparentemente irreconciliables. El momento más emocionante para Luna llegó cuando recibió la invitación para tocar en el concierto de Año Nuevo de Viena, el evento musical más prestigioso del mundo. Era el reconocimiento definitivo de su talento, la aceptación en el panteón de los grandes intérpretes de la música clásica. La noche del concierto, transmitido a nivel mundial a más de 50 naciones, Luna llevaba un vestido elegante pero sencillo, sin excesos de lujo. Cuando se sentó al piano del Musikverein de Viena, pensó en esa niña de 12 años que había entrado temblando en un hotel de Madrid con las manos manchadas de grasa. El programa que había elegido era simbólico. Comenzaba con el mismo nocturno de Chopin que había tocado esa primera vez, como homenaje al momento que había cambiado su vida. Luego pasaba a composiciones más complejas, demostrando el crecimiento artístico de estos años de estudio intenso. Pero el momento más conmovedor llegó cuando, por sorpresa, Luna se levantó del piano y tomó el micrófono. Con voz firme y clara, dedicó el concierto a todos los niños del mundo que sueñan pero piensan que sus sueños son imposibles debido a las circunstancias en las que nacieron. Contó su historia, la de la niña ridiculizada por las manos sucias que había encontrado en la música, la fuerza para redimir no solo a sí misma, sino también la dignidad de su padre y de todos aquellos que trabajan con las manos para construir un mundo mejor. Habló de la importancia de mirar más allá de las apariencias, de reconocer el valor de las personas independientemente de su origen social. Cuando volvió al piano para la última parte del concierto, la atmósfera en el salón había cambiado. Su interpretación de la Rapsodia húngara N2 de Liszt fue de una potencia emocional que dejó al público en silencio durante largos segundos antes de que estallara el aplauso más largo en la historia del concierto de Año Nuevo. Entre el público, conectado vía satélite desde Madrid, Carlos miraba a su hija con orgullo infinito. A su lado estaban sentadas algunas de las personas que la habían ridiculizado esa noche en el hotel, ahora sus amigas y supporters de la fundación. Era increíble cómo el tiempo y el talento reconocido podían transformar enemigos en aliados. Pero para Luna, el momento más hermoso llegó después del concierto, cuando recibió cientos de mensajes de niños de todo el mundo que se habían sentido inspirados por su historia. Cartas de pequeños músicos que tocaban con instrumentos improvisados, de familias pobres que ahora creían en los sueños de sus hijos, de maestros que habían entendido la importancia de mirar más allá de las apariencias. Esa noche, de vuelta en su hotel de Viena, Luna llamó a su padre. Le dijo que estaba orgullosa no solo de haberse convertido en una pianista reconocida, sino sobre todo de seguir siendo la hija del mecánico Carlos Benítez, de no haber olvidado nunca de dónde venía y de haber usado su éxito para abrir puertas a otros. Carlos le dijo que su mamá habría estado orgullosa de ella, no solo por la música, sino por la persona en la que se había convertido, alguien que había transformado la humillación en fuerza, el dolor en belleza, el juicio de otros en oportunidad para demostrar que el valor de una persona no se mide por la grasa bajo las uñas, sino por la grandeza de su corazón. La historia de Luna Benítez se había convertido en leyenda en Madrid. Esa niña que había entrado temblando en un hotel con las manos sucias había demostrado que los milagros existen, que el talento puede florecer en cualquier lugar, y que a veces basta una sola actuación para cambiar no solo la propia vida, sino también la forma en que el mundo mira la belleza y el valor humano. Cada vez que tocaba, ahora, Luna llevaba consigo esa primera humillación como un talismán. Era el recuerdo que la mantenía anclada a la realidad, que le impedía olvidar que la verdadera grandeza no viene del escenario, sino de la capacidad de seguir siendo humanos, incluso cuando el mundo nos aplaude. Y en sus dedos, esos dedos que una vez fueron juzgados demasiado sucios para tocar un piano precioso,
Seguía viviendo la magia de esa niña que había encontrado en la música no solo su destino, sino también la prueba de que el amor y el talento pueden vencer cualquier prejuicio y cualquier maldad humana. Dale me gusta si crees que el talento no conoce clase social. Comenta qué momento de la historia te emocionó más. Comparte para inspirar a quien tiene sueños que parecen imposibles. Suscríbete para más historias de superación y talentos ocultos. A veces las manos más sucias crean la música más pura. A veces quien es ridiculizado se convierte en quien es aclamado. Y a veces basta una sola actuación para demostrar que la grandeza no necesita pedigrí.